Contexto judío del siglo I. Abordar el contexto histórico de Judea en el siglo I es sumamente fascinante. Es un período de una complejidad vibrante, marcado por la tensión entre la ocupación romana y la intensa efervescencia espiritual judía. Para tu estudio exhaustivo, debemos visualizar a Judea no como un bloque monolítico, sino como un crisol de facciones, sectas, con visiones drásticamente distintas sobre la ley, la pureza y la llegada del Mesías. 1. El panorama político-religioso. Las facciones en tiempos de Yeshua, Jesús. El judaísmo se dividía principalmente en 4 grupos principales, definidos por su interpretación de la Torá y su postura ante Roma. Los saduceos, la aristocracia sacerdotal, controlaban el templo, eran pragmáticos políticamente y solo aceptaban la Torá escrita, rechazando la resurrección y los ángeles. Los fariseos, los maestros de la Torá oral, creían en la resurrección y la aplicación de la ley a la vida cotidiana. De aquí surgen las grandes escuelas rabínicas. Los esenios, una comunidad ascética y apocalíptica. Muchos vivían en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Se consideraban los hijos de la luz, en espera de una guerra final contra los hijos de las tinieblas. Eran críticos feroces de la corrupción del templo. Los celotes, una facción política radical que buscaba la independencia de Roma mediante la lucha armada, motivados por un celo religioso extremo. 2. Las escuelas rabínicas, Hillel vs. Shammai. Durante este período, el pensamiento fariseo estaba dominado por 2 grandes figuras cuyas disputas moldearon el judaísmo posterior. Sus debates se registran extensamente en el Talmud. La escuela de Hillel, Beit Hillel, representaba una visión más indulgente, compasiva y flexible. Se enfocaba en el espíritu de la ley. Cita del Talmud, Sabbat 31, un gentil pidió ser convertido mientras se mantenía sobre un solo pie. Shammai lo rechazó, pero Hillel le dijo, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá, el resto es comentario, ve y estudia. La escuela de Shammai, Beit Shammai, representaba una visión más estricta, rigurosa y legalista. Eran extremadamente cuidadosos con las leyes de pureza y la separación de los gentiles. Cita de la Misná, Eduyot 4:1-3, registra numerosas disputas donde Beit Shammai impone restricciones más severas en comparación con la benevolencia de Beit Hillel. 3. Fuentes midrásicas y talmúdicas sobre la época. Para profundizar en el clima espiritual, estas fuentes son esenciales. Sobre la corrupción del templo, el Talmud registra una crítica amarga hacia las familias sacerdotales de la época. Ay de mí por la casa de Hanán, Anás, ay de mí por sus calumnias. Porque ellos son sumos sacerdotes, sus hijos son tesoreros, sus yernos son capitanes del templo, y sus siervos golpean al pueblo con palos. Talmud Babli, Pesajim 57. Sobre la expectación mesiánica, el Midrash Teilim, sobre los Salmos, y el Targum de Jonatán reflejan cómo se interpretaban las profecías en ese entonces, vinculando el sufrimiento del pueblo con la necesidad de un redentor. 4. Los esenios y la pureza ritual. Aunque no se mencionan explícitamente por nombre en el Nuevo Testamento, su influencia es evidente en los manuscritos del Mar Muerto. Su obsesión por la pureza, el mikve, y su vida comunal guardan paralelismos interesantes con los primeros movimientos bautistas, como el de Juan el Bautista. Para profundizar en la conexión entre la escuela de Hillel y el apóstol Pablo, es necesario entender que Pablo no fue un cristiano que surgió de la nada, sino un fariseo de élite formado en el epicentro del pensamiento hillelita. 1. La escuela de Hillel, Beit Hillel, y su hermenéutica. Hillel el anciano, aprox. 110 a.C., 10 después de Cristo, revolucionó el judaísmo al introducir 7 reglas de interpretación lógica, conocidas como las 7 Midat de Hillel. A diferencia de la escuela de Shammai, que era estrictamente literalista, Hillel permitía una interpretación más expansiva y adaptada a la necesidad humana. Principios clave de Hillel. Yiz, benevolencia, la ley debe ser un instrumento de bondad. Kirub, acercamiento, una apertura notable hacia los gentiles y los alejados. La regla de oro.
Hillel resumió la Torá en el amor al prójimo, Sabat 31, lo cual resuena directamente en las epístolas de Pablo. 2. El vínculo directo. Gamaliel, el eslabón perdido entre Hillel y Pablo, es Rabban Gamaliel el Viejo. Según el libro de Hechos 22:3, Pablo afirma: criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Hillel y el líder de su escuela en Jerusalén. Era conocido por su tolerancia. Una cita talmúdica relevante sobre su carácter se encuentra en la Misná, Sotá 9:15 de la mañana. Desde que murió Rabban Gamaliel el Viejo, cesó la gloria de la Torá, y la pureza y la abstinencia perecieron. Este trasfondo explica por qué Pablo, incluso después de su conversión, seguía utilizando métodos de razonamiento rabínico altamente sofisticados. 3. Influencia en la teología de Pablo. La influencia de la escuela de Hillel en Pablo se observa en 3 áreas fundamentales. A. El uso de las midat, reglas de interpretación. Pablo utiliza constantemente la regla de Kal Vachomer, argumento de lo menor a lo mayor, que fue sistematizada por Hillel. Ejemplo en Romanos 5:10 de la mañana. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es un razonamiento típicamente hillelita. Ve el resumen de la ley. Al igual que Hillel, Pablo reduce la complejidad de los 613 preceptos, mitzvot, a la esencia del amor. Gálatas 5:14 de la mañana. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es casi una paráfrasis de lo que Hillel le dijo al gentil que quería convertirse, parado en un solo pie. Sé la misión a los gentiles. Mientras que la escuela de Shammai era extremadamente exclusivista, llegando a dictar las 18 medidas, para separar drásticamente a judíos de gentiles, la escuela de Hillel era más abierta. Pablo lleva esta apertura hillelita a su máxima expresión teológica: la inclusión de los gentiles en el pacto de Abraham sin necesidad de la circuncisión ritual externa, enfocándose en la circuncisión del corazón. Comparativa de influencia. Concepto: escuela de Shammai, rigor; escuela de Hillel, gracia, flexibilidad; influencia en Pablo, gentiles, rechazo o conversión total rigurosa. Apertura y paciencia para enseñar. Apóstol de los gentiles. Interpretación: literalismo estricto. Uso de lógica y contexto, midat. Uso extensivo de lógica rabínica. Esencia de Torah: observancia externa minuciosa. Amor al prójimo como eje central. El cumplimiento de la ley es el amor, Rom 1:10 de la tarde. Para entender a la escuela de Shammai, Beit Shammai, debemos visualizar un grupo definido por el rigor, Weburá, el celo nacionalista y una interpretación de la Torá que no admitía concesiones. Si Hillel era el maestro de la paz, Shammai era el maestro de la verdad estricta. 1. La filosofía de Shammai. El rigor como barrera. La escuela de Shammai creía que la ley debía cumplirse de manera absoluta, independientemente de las circunstancias. Su lema era: haz de tu Torah una ocupación fija, Pirkei Avot 1:15 de la mañana. A diferencia de Hillel, Shammai era extremadamente meticuloso con las leyes de pureza ritual, Tará, y la separación de lo sagrado de lo profano. Para esta escuela, la santidad de Israel dependía de una separación radical del mundo pagano, romano. El incidente de las 18 medidas, este es quizás el momento más crítico de la escuela. En una reunión en la casa de Hananías ben Ezequías, los discípulos de Shammai, que eran mayoría en ese momento, impusieron 18 decretos, takanot. Estos decretos prohibían prácticamente todo contacto comercial o social con los gentiles, prohibición de su pan, su vino, su aceite, etc. Dato histórico: el Talmud, Sabat 17, describe ese día como un día de luto, comparable al día en que se hizo el becerro de oro, debido a la división tan profunda que generó. 2. Puntos clave de su interpretación legal. Shammai aplicaba una lógica que iba, de afuera hacia adentro, priorizando la acción externa y el cumplimiento literal. Tema: postura de Shammai. Postura de Hillel. Contraste: el divorcio solo se permite por inmoralidad sexual, Herbat Davar. Se permite por cualquier motivo que dañe la relación.
Encendido de Hanukkah: encender 8 velas el primer día y disminuir una cada noche. Encender una vela el primer día e ir aumentando, es lo que hoy hacemos. Pureza de las vasijas: una vasija se considera impura desde el momento en que se piensa usarla para algo impuro. Solo se considera impura cuando el acto ocurre físicamente. Lectura del Shema debe recitarse acostado por la noche y de pie por la mañana, literalmente. Puede recitarse en cualquier posición. 3. Shammai y los celotes. El componente político: es imposible separar la teología de Shammai de la política de la época. Mientras que los hillelitas eran más pacifistas ante Roma, la escuela de Shammai era el brazo teológico del celo nacionalista. Muchos de sus seguidores simpatizaban con los celotes.